Durante el fin de semana, Estados Unidos lanzó una bomba sobre la guerra en Ucrania. El país tiene un plan de paz, un plan de 28 puntos para ser precisos, y uno que llevaba todas las señales de influencia rusa. Ese plan se debate en Estados Unidos, Europa y Ucrania. Pero si se acepta sin cambios, Vladimir Putin obtiene todo lo que quiere: territorio, nada de Ucrania en la OTAN y el regreso de Rusia al escenario global. Hay mucho que analizar aquí. El plan presentado por Estados Unidos puede que no sea el que finalmente se envíe a Rusia. Estas son las conversaciones de paz de Ucrania, explicadas cubriendo todo lo que necesitas saber al momento de la publicación de este video. Primero, repasemos lo básico del plan. Casi todos los medios principales informaron sobre el plan de paz inicial de Estados Unidos, que tenía 28 puntos. Según The Guardian, el plan fue creado en octubre cuando el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Steve Witkoff, se reunió con su homólogo ruso, Kirill Dmitriev. La influencia de esa reunión es clara. Según Al Jazeera, el borrador inicial pedía que Ucrania hiciera grandes concesiones a Rusia para frenar la invasión de Putin. Esas concesiones incluían, pero no se limitaban a, ceder todo Luhansk y Donetsk, además de congelar las líneas de combate en Zaporilla y Jersón. Estados Unidos reconocería Luhansk, Donetsk y Crimea ocupada como territorio ruso, y Rusia renunciaría a otros territorios fuera de esas 5 regiones. Hay problemas de inmediato. Ucrania no puede ni va a ceder territorio, y más adelante explicaremos por qué. Pero eso solo cubre un punto del plan. Entre muchos otros, estaba la limitación del ejército de Ucrania a 60.000 miembros, lineamientos sobre el uso de activos rusos congelados que benefician a Estados Unidos, y una petición para que Ucrania incluya en su constitución que nunca ingresará a la OTAN. Hay más puntos y los veremos pronto. No obstante, la naturaleza del acuerdo de paz, que parece favorecer a Rusia en varios aspectos, ya ha generado dudas sobre su autoría. Sky News informa que el plan provocó la ira de senadores en Estados Unidos. Algunos cuestionaron al secretario de Estado, Marco Rubio. Según Sky News, los senadores dijeron que Rubio afirmó que el plan era básicamente una lista de deseos rusa y no representaba la postura de Estados Unidos. El Departamento de Estado de Estados Unidos ha negado esas afirmaciones, pero el hecho de que existan esos informes nos dice que hay mucha confusión sobre el plan de Estados Unidos. El senador republicano Mike Rounds criticó duramente el plan. Durante un discurso en una conferencia de seguridad en Canadá, Rounds dijo: "Esta administración no fue responsable de esta publicación en su forma actual. Quieren usarlo como punto de partida". Después, Rounds hizo una declaración clave. Parecía que originalmente fue escrito en ruso. Por supuesto, Estados Unidos afirma que no es así, y Rubio recurrió a X para proclamarlo. Estados Unidos redactó la propuesta de paz, que sirve como base para las negociaciones actuales. Está basada en aportaciones de la parte rusa, pero también en aportaciones previas y actuales de Ucrania. Sin embargo, la confusión y la reacción negativa a un plan de paz favorable a Rusia causaron gran furor. Trump ha dicho que el plan no es la oferta final para Ucrania, aunque antes Estados Unidos había dado hasta el 27 de noviembre para aceptarlo. Esa aceptación no va a suceder. Lo que está sucediendo es que Ucrania y la Unión Europea o Unión Europea han comenzado a redactar de nuevo el plan. El plan de Estados Unidos no será el que se presentará a Putin, lo que nos lleva a un análisis punto por punto. Revisaremos los 28 puntos con posibles enmiendas de la Unión Europea y explicaremos por qué algunos no serían aceptables para Ucrania. El primer punto es el más simple, y Ucrania lo aceptaría fácilmente. Estados Unidos afirma que se confirmará la soberanía de Ucrania, aceptado por la Unión Europea. Esa soberanía es la base para el acuerdo. El segundo punto también parece justo para todos los involucrados. Pide un acuerdo de no agresión entre Rusia, Ucrania y Europa, aunque la Unión Europea ha cambiado Europa por la OTAN. Eso tiene sentido, en gran parte porque no toda Europa está alineada en cómo trata a Rusia. Recuerda que la Unión Europea es un bloque, no todo el continente, y parece preocuparse más por sus miembros, con esos países europeos que han rechazado comprometerse con un bando o que han apoyado activamente a Rusia. Al cambiar el enfoque hacia la OTAN, la Unión Europea también se ha asegurado de que el plan de paz incluya al Reino Unido, que ya no es miembro de la Unión Europea. Como 23 de 27 miembros de la Unión Europea también están en la OTAN, el cambio de lenguaje afecta sobre todo a las zonas europeas de interés para la Unión Europea. Ucrania no está en la Unión Europea, pero luego hablaremos de eso, y del plan de Estados Unidos. El punto 3 es donde empieza la polémica. Estados Unidos pidió que Rusia no invadiera países vecinos y que la OTAN dejara de expandirse. La versión de la Unión Europea eliminó este punto sin proponer reemplazo, lo que indica que la Unión Europea y Ucrania no desean lenguaje que condicione el futuro de la OTAN. Sobre la OTAN,
El punto 4 del plan de Estados Unidos pide un diálogo vago entre Rusia y la OTAN, mediado por Estados Unidos. La versión revisada por la Unión Europea mantiene este punto, pero añade que el diálogo debe abordar preocupaciones de seguridad y reducir tensiones. La mención de la mediación de Estados Unidos tampoco aparece en el borrador. Esto indica que la Unión Europea y Ucrania no consideran a Estados Unidos una parte neutral para esa discusión. Y tienen razón. Incluso dejando de lado las preguntas sobre la influencia rusa en el plan, Estados Unidos es miembro de la OTAN, lo que significa que automáticamente es una parte parcial. Al menos debería serlo. Estados Unidos afirmó en el punto 5 que Ucrania tendrá garantías de seguridad confiables, y la Unión Europea usó sólidas en vez de confiables. No hay mucho más que decir aquí, especialmente porque esta mención de garantías de seguridad es, en el mejor de los casos, vaga. A pesar de todo, la mayoría de lo visto hasta ahora favorece a Ucrania. Es en el punto 6 donde el plan empieza a volverse decididamente pro-Rusia. Ese punto exige que Ucrania limite su ejército a 60.000 soldados, lo cual es mucho pedir. Un país lleva casi 4 años enfrentando a otro con un ejército el doble de grande. La enmienda de la Unión Europea sube el 80.000, pero sigue siendo una restricción para Ucrania. Eso podría mostrarle a Putin qué tamaño necesita su ejército para romper un acuerdo de paz. Luego viene el punto 7. Ucrania debe renunciar a cualquier membresía en la OTAN a través de su constitución, y la OTAN también estaría legalmente impedida de permitir que Ucrania se una. Ucrania no puede estar bajo la seguridad colectiva de la OTAN, lo que limita cómo podrá defenderse de Rusia. La Unión Europea descartó hablar de prohibición y afirmó que la entrada de Ucrania a la OTAN depende del consenso. No hay consenso ahora. Sin embargo, Estados Unidos, uno de más de 30 miembros de la OTAN, impulsa un veto permanente a la posible membresía de Ucrania. El más fuerte, eso sí, pero sigue siendo solo uno. Llegando a esta parte del plan de Estados Unidos, probablemente Putin sonrió ampliamente. El punto 8 también favorece a Rusia, ya que Estados Unidos afirma que la OTAN nunca estacionará tropas en Ucrania. La Unión Europea ha modificado eso para declarar que no habrá despliegues permanentes de tropas en Ucrania durante tiempos de paz, lo que significa que la Unión Europea quiere que la OTAN se reserve el derecho de enviar tropas si la situación lo requiere. También es interesante pensar qué implicaría esto para las garantías de seguridad que Ucrania recibiría bajo el plan propuesto. Más de 20 países de la Unión Europea son miembros de la OTAN. Si ellos no pueden entrar a Ucrania, ¿quién puede? Esta sola cláusula básicamente impediría que cualquier potencia militar importante envíe tropas a Ucrania para enfrentar la agresión rusa. El punto 9 es raro porque solicita aviones de combate europeos en Polonia. La nueva versión de la Unión Europea cambió esto a aviones de la OTAN, manteniendo a Polonia en el statu quo. Aviones de la OTAN entran seguido a Polonia y Francia envió 3 Rafale tras la incursión de un dron ruso en su espacio aéreo. El espíritu de este punto parece ser que Europa protegerá las fronteras de Polonia contra Rusia, mientras que la Unión Europea piensa que esto debería ser tarea de la OTAN, especialmente considerando que Polonia es miembro de la OTAN. Con el punto 10, Estados Unidos hace que el plan favorezca de nuevo a Ucrania. Propone una garantía de seguridad de Estados Unidos similar al artículo 5 de la OTAN. Según ese artículo, los miembros de la OTAN deben ayudar a cualquier miembro atacado en su territorio. Esto indica que Estados Unidos ayudaría a Ucrania si Rusia invade de nuevo. Estados Unidos también añadió una disposición que establece que Ucrania anula este punto del plan si lanza un ataque con misiles contra Moscú o San Petersburgo. La Unión Europea ha eliminado esa disposición porque sabe bien que Rusia podría manipular fácilmente ese punto para hacer parecer que Ucrania ha lanzado un ataque que en realidad no ha lanzado. El punto 10 y el 11 son positivos para Ucrania, pues el 11 asegura su acceso a la membresía plena de la Unión Europea. El país tendrá acceso temporal al mercado durante las negociaciones de adhesión, lo cual la Unión Europea aceptó. Con el punto 12, Estados Unidos pasa a la reconstrucción de Ucrania, declarando que se creará un fondo de desarrollo para Ucrania, junto con un plan conjunto de infraestructura energética entre Ucrania y Estados Unidos. El plan de paz también solicita un paquete de financiamiento por parte del Banco Mundial, así como la reconstrucción de las regiones dañadas por la guerra e inversiones en áreas como la inteligencia artificial y la extracción de minerales. Esto ya se había acordado antes, y para Ucrania está bien. En el punto 13 vuelven a conceder importantes beneficios a Rusia. Ese punto pide que Rusia sea reintegrada a la economía global, incluyendo su readmisión al grupo de los 8. Ese grupo es el G7 desde 2014, cuando Rusia fue expulsada por su agresión inicial en Ucrania y la anexión de Crimea. La Unión Europea no ha puesto barreras hasta ahora, lo que indica que Ucrania podría estar de acuerdo.
Estos son los activos rusos congelados que mencionamos antes. El punto 14 indica que 100.000 millones de esos activos se destinarán a la reconstrucción liderada por Estados Unidos, que se quedará con el 50% de las ganancias. También se le instruye a la Unión Europea que proporcione 100.000 millones de dólares de su parte de los activos congelados, y el resto se colocará en un vehículo de inversión conjunto entre Estados Unidos y Rusia. En otras palabras, Estados Unidos está tratando de decirle a la Unión Europea qué hacer con los aproximadamente 240.000 millones de dólares en activos rusos congelados que posee. La Unión Europea ha dicho que no hasta este momento. Propone que Rusia pague reparaciones por los daños en Ucrania, sin hablar de inversiones ni ganancias. La Unión Europea es cautelosa con partes del plan que permitan a Estados Unidos beneficiarse de la guerra en Ucrania. La sugerencia de la Unión Europea es ciertamente más sencilla. El punto 15 pasa a la aplicación. En Estados Unidos, la aplicación del borrador será llevada a cabo por un grupo conjunto entre Estados Unidos y Rusia que se encarga de todos los asuntos de seguridad. Ucrania en la Unión Europea será eliminada por completo, lo cual la Unión Europea ha cambiado en su nuevo borrador. Tiene sentido porque el plan de Estados Unidos es básicamente pedirle a Ucrania que confíe en que América busca su bienestar. Aunque la administración de Trump en 2025 cortó la ayuda militar, el intercambio de inteligencia y prohibió a Ucrania usar misiles Atakim contra Rusia. La primera es una amenaza que Estados Unidos ha vuelto a hacer para presionar a Ucrania a firmar un acuerdo de paz, informó Reuters el 22 de noviembre. Es lógico que la Unión Europea y Ucrania no deseen dejar el poder solo a Estados Unidos y Rusia, ya que Ucrania no confía totalmente en ambos. Apenas hay cambios en los puntos 16 y 17. El primero solicita que Rusia garantice la no agresión contra Ucrania y Europa, y el segundo exige que amplíe sus tratados nucleares, incluido el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas 1. El tema nuclear sigue en el punto 18, que indica a Ucrania reafirmar su estatus de Estado no nuclear. La Unión Europea y Ucrania no tienen objeciones en estos puntos. Pero el plan llega a Zaporilla con el punto 19. El plan propone dividir en partes iguales la central nuclear de Zaporilla, controlada por Rusia desde el 4 de marzo de 2022. La mitad de la electricidad generada va a Ucrania y la otra a Rusia. La Unión Europea no modificó este punto en su nueva versión. La planta ha sufrido daños extensos y probablemente una mala administración desde que Rusia la ocupó. Las reparaciones iniciaron en octubre tras establecerse altos el fuego en zonas con líneas eléctricas dañadas. Quizás Ucrania coopere con Rusia en el uso de esta planta, aunque solo para evitar que la mala administración rusa cause un problema nuclear. El punto 20 se centra en Ucrania misma, haciendo un llamado al país para que implemente programas educativos que fomenten la comprensión cultural. La Unión Europea recomienda mantener la protección de las minorías lingüísticas junto con las normas sobre tolerancia religiosa. El borrador de Estados Unidos también pide a Ucrania prohibir toda ideología nazi. Curiosamente, esto repite la justificación de Vladimir Putin para la guerra en Ucrania, quien ha presentado su invasión como un intento de desnazificar el país. La Unión Europea eliminó esa cláusula y otra que pedía a Rusia y Ucrania eliminar medidas discriminatorias y dar igualdad en medios y educación a hablantes de ucraniano y ruso. Paso al punto 21, el más importante. Aquí, Estados Unidos afirma que Ucrania debe ceder Donetsk y Lugansk y congelar las líneas de combate en Jersón y Zaporilla. Esto sugiere que el 74% de las regiones ocupadas por Rusia hasta agosto será reconocido como territorio ruso por Estados Unidos. Junto con Donetsk, Lugansk y Crimea, el plan también tiene condiciones para partes de Donetsk que Ucrania controla. Será una zona desmilitarizada de amortiguamiento, aún reconocida como territorio ruso. Rusia no ingresará allí. Este es quizás el mayor problema con el plan de paz de Estados Unidos, y la Unión Europea ha reescrito completamente el punto 21. La versión de la Unión Europea del plan establece que Ucrania no intentará recuperar territorio ocupado por la vía militar. La cesión solo ocurrirá, si es que ocurre, después de negociaciones sobre intercambios de territorio que utilicen la línea de contacto actual como punto de partida. Ucrania podría no estar de acuerdo con ambas versiones, pero legalmente no puede. La propia Constitución de Ucrania dice que el presidente del país no tiene la autoridad para ceder territorio soberano ucraniano a otra nación. Presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Para evitar esa ley, y no parece haber ninguna indicación de que quiera hacerlo. Entonces toda la Constitución ucraniana tendría que ser modificada. Putin lograría lo que siempre quiso. Control de Crimea, Donetsk, Lugansk, con reconocimiento de Estados Unidos, además de áreas extensas de Jersón y Zaporilla. Eso bastaría para que el presidente de Rusia reclame la victoria, aunque no haya derrocado a Ucrania. El punto 21 favorece más a Rusia que los otros 27. Los demás reflejan consenso entre la Unión Europea y Estados Unidos.
En el punto 22, Estados Unidos afirma que ningún país puede tomar territorio por la fuerza tras un acuerdo de paz. De lo contrario, se anularán las garantías de seguridad. Rusia también debe comprometerse a permitir que Ucrania use el río Dnieper con fines comerciales, junto con el Mar Negro para exportaciones de grano. Según el punto 23, en el punto 24, tanto Estados Unidos como la Unión Europea están de acuerdo en un intercambio total de prisioneros de guerra, además del regreso de todos los rehenes civiles y niños secuestrados. El punto solicita reunificación familiar y apoyo a víctimas de secuestros y crímenes de guerra. El secuestro de niños es un gran problema. En junio, Al Jazeera reportó que Ucrania acusa a Rusia de secuestrar unos 20.000 niños desde que inició la invasión. El punto 25 es interesante. Estados Unidos ha intentado decirle a Ucrania que debe realizar elecciones dentro de los 100 días posteriores a la implementación del acuerdo de paz. Trump llamó dictador a Zelensky en febrero, sin considerar que Ucrania suspendió elecciones por la guerra con Rusia. Esto podría interpretarse como una forma en que Rusia intente apoyar a un candidato pro-Putin para reemplazar a Zelensky. Por su parte, la Unión Europea ha suavizado el lenguaje para decir que las elecciones en Ucrania deben celebrarse lo antes posible. Los 3 puntos finales tratan la mecánica del acuerdo de paz. En el punto 26, Estados Unidos afirmó que todas las partes deben recibir amnistía total por crímenes de guerra sin quejas posteriores. La Unión Europea modificó este punto para incluir medidas que atiendan el sufrimiento de las víctimas. El punto 27 indica que Rusia y Ucrania deben firmar un acuerdo legal con sanciones por incumplimiento. La Junta de la Paz, liderada por Donald Trump, supervisará este acuerdo. Se menciona a Trump, no al presidente de Estados Unidos. El punto 28 indica que el alto al fuego inicia tras la retirada de las tropas de Ucrania. La Unión Europea pide que Estados Unidos negocie acuerdos de supervisión para mantener el alto al fuego. Eso es mucho cambio y ajuste por medio de la contrapropuesta de la Unión Europea. Entonces, ¿en qué punto se encuentra el plan ahora? Como dijimos, Trump afirmó que el plan de Estados Unidos era solo un punto de partida, no el final. Euromaidan Press señala que el plan original implicaría que Estados Unidos violara 71 compromisos internacionales, entre ellos 13 tratados y 23 acuerdos políticos, aunque eso no deja bien parado al plan de Estados Unidos. Refuerza la idea de que Estados Unidos solo buscaba iniciar una discusión sobre la paz. Podría haber otra versión del plan aparte de los borradores de Estados Unidos y la Unión Europea mencionados en este video. Esos borradores fueron analizados por el Kiev Post el 24 de noviembre. Un día antes, el Kiev Independent informó que representantes de Estados Unidos y Ucrania se reunieron en Ginebra para iniciar negociaciones de paz. El medio informa que las negociaciones del plan de 28 puntos avanzaron bien, reduciéndose a 19 puntos. Eso no está confirmado, salvo por fuentes anónimas. Zelensky solo ha dicho que hubo una reducción, sin dar cifras ni detalles específicos. Un día después, el Kiev Post informó que Estados Unidos y Ucrania acordaron la mayoría del plan, aunque ambos aún deben llegar a un acuerdo sobre el territorio y los temas de la OTAN, que están demasiado inclinados a favor de Rusia para el gusto de Ucrania. Así que la situación sigue siendo fluida, pero lo que al principio pudo parecer una decisión apresurada por parte de Estados Unidos parece haber impulsado el diálogo de paz. Sin embargo, el plan de 28 puntos todavía está siendo modificado y queda una gran pregunta por responder. ¿Qué dirá Rusia? Putin tal vez no quiera la paz, ya que sus fuerzas aún combaten por Pokrovsk. Ucrania responde con fuerza a las tropas que Rusia ocultó en esa ciudad. Descubre la respuesta en nuestro video y suscríbete a The Military Show para actualizaciones sobre el acuerdo de paz en Ucrania. Gracias por vernos.